Yo declaro que la unción tuya está en este lugar, está sobre mi vida, está sobre la vida de cada persona que está recibiendo ahora esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que por el Espíritu Santo se rompe todo yugo de incredulidad. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que se rompe toda dureza de corazón para recibir la palabra de Dios, toda pereza. Señor, gracias porque esta palabra es como agua viva, Señor, que brota de ti, amado Dios, y que renueva, que transforma, que limpia, que obra de una manera sobrenatural, Señor, sobre cada uno de nosotros que estamos en esta hora recibiendo esta palabra. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hola, ¿cómo están? En el día de hoy quiero compartirles acerca de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y por eso he llamado este tema El Espíritu Santo y yo. Desde el inicio de este año he llamado este año precisamente el año del Espíritu Santo, porque quiero tener esa relación cada día más viva con esta persona maravillosa. Y quiero invitarte a que miremos desde el Génesis, el capítulo 1, versículo 2, cómo la presencia del Espíritu Santo está desde los inicios. Y vemos en la palabra de Dios que allí se encuentra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si vemos que desde un principio encontramos la presencia del Espíritu Santo obrando, manifestándose. Aquí en este capítulo 1 encontramos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos son eternos, ellos son Dios. Hay personas que se dicen, pero ¿cómo así que tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Pues sencillamente el ser Dios es la esencia, la naturaleza de cada una de estas tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre es el creador, es el que sustenta todas las cosas, es el Rey soberano. El Hijo es el que ejecuta la salvación, Él es nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo es el que aplica esa salvación en nuestras vidas. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos la acción del Espíritu Santo en reyes, en sacerdotes, en profetas, en hombres escogidos por Dios para una misión específica. Por eso en todo el Antiguo Testamento vamos a ver la obra, la acción del Espíritu Santo, pero de una manera más clara encontramos cómo los profetas hablaban acerca de la venida del Mesías y cómo el Espíritu Santo iba a obrar de una manera especial, única, sobrenatural. Y por eso en Isaías capítulo 61, del 1 al 3, encontramos lo siguiente. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto lo escribió Isaías, esta profecía, unos 700 años antes de la venida del Mesías. Pero esto que está declarando Isaías en un momento determinado como si fuera sobre su vida, y de hecho fue sobre su vida esta experiencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Asimismo, esta profecía era específicamente para el Mesías. Y encontramos en el Nuevo Testamento cómo el mismo Señor Jesús declara estas mismas palabras cuando está iniciando su ministerio. Y es lo que podemos declarar nosotros también: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y a eso quiero que meditemos en esta hora. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la importancia de tener esa comunión íntima, así como la tuvo el mismo Señor Jesús. Quiero que miremos cómo fue la relación del Señor Jesús con el Espíritu Santo. Desde un inicio, desde el mismo nacimiento, el Señor Jesús tuvo, el Espíritu Santo tuvo esa acción directa en la formación, cuando fue engendrado allí en el vientre de la Virgen María. Y es lo que vemos en Mateo 1:18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya conocemos que ese nacimiento del Señor Jesús fue precisamente por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Ella estaba desposada con José, pero todavía no habían tenido relaciones íntimas. Y antes de que esto sucediera, el Espíritu Santo vino sobre la vida de María, y le dijo que había sido escogida para que ella trajera precisamente al Mesías. Y ella se asombró: ¿cómo será esto? Pues por el Espíritu Santo. Y vemos entonces que desde el mismo inicio del nacimiento del Señor ya había esa acción directa del Espíritu Santo con el Señor Jesús. En el segundo lugar encontramos el bautismo. En el bautismo encontramos cómo el Espíritu Santo se manifiesta de una manera visible a través de una paloma y de la voz del Padre, audible también para aquellos que estaban allí cuando Juan el Bautista estaba precisamente bautizando al Señor Jesús. Vemos cómo el Espíritu Santo, dice, desciende en forma de paloma, que era una señal de que ese era el Mesías, el enviado de Dios. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo también en el bautismo, delante de muchas personas, aunque muchos ni siquiera entendieron ni supieron exactamente qué era lo que estaba pasando, pero vemos allí cómo el Espíritu Santo respalda y el Padre respaldan a Jesús en ese inicio de su ministerio. En el tercer aspecto tenemos: el Espíritu Santo le llenó, guió y dirigió. Eso lo encontramos en Lucas 4:1-18. Vamos a buscarlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué llevaría el Espíritu Santo al Señor Jesús al desierto? Precisamente porque allí iba a experimentar también el Señor muchos aspectos en su vida personal y en su vida de ministerio. Asimismo, nosotros también vamos a experimentar desiertos, aún cuando el Espíritu Santo esté en nosotros. En el versículo 18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo es el que guía, el que muestra, el que dirige al Señor a hacer la obra que Dios, para la cual Dios le envió. Primero lo lleva al desierto y allí es tratado también, tiene un encuentro con Satanás y le vence allí en el desierto. Y también encontramos que le unge para un propósito específico. Dice, para llevar las buenas nuevas, ¿sí? Para llevar a la palabra de Dios, para mostrar el reino de Dios de los cielos aquí en la tierra. En cuarto lugar, el Espíritu Santo le dio el poder que necesitaba precisamente para establecer el reino de Dios. Aquí lo encontramos en Lucas 4:14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo, hizo milagros, hizo prodigios, sanó a enfermos, y todo esto fue por el poder que el Espíritu Santo le daba al Señor Jesús. Entonces, primero que todo fue lleno, fue empoderado. El Señor recibió el Espíritu Santo y con él el poder para hacer la obra de Dios, para llevar el reino de Dios, para traer el reino de Dios. En quinto lugar, el Espíritu Santo tenía el control de las emociones del Señor Jesús. Eso lo encontramos en Lucas 10, versículo 21. Lucas 10, 21. Dice así, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos cómo el Espíritu Santo guiaba, dirigía las emociones del Señor Jesús. Él se gozaba también, ¿no? No nos imaginamos casi nunca que el Señor se reía, el Señor se gozaba con la gente, ¿sí? Y esto lo hace también el Espíritu Santo, guía las emociones, así como lo guió también cuando lloró, cuando murió Lázaro, él lloró guiado también por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que aún el Espíritu Santo guía las emociones del Señor Jesús. En el sexto lugar encontramos cómo el Espíritu Santo vino a vivir en y con Jesús. Esto lo encontramos en Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces vemos que el Señor en todo tiempo fue lleno, el Espíritu Santo estaba en él, y donde quiera que iba, el Espíritu Santo le guiaba, donde quiera que iba, el Señor vivió a plenitud con el Espíritu Santo. En séptimo lugar, el Espíritu Santo hizo parte del crecimiento y el desarrollo de Jesús. Esto lo encontramos en Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Aquí nos habla del Señor cuando estaba todavía pequeño, tendría unos 12 años más o menos, y dice que el Espíritu de Dios lo fortalecía. Él era fortalecido por el Espíritu Santo y crecía en esa gracia, ¿sí? Y se llenaba de la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo también puede guiar, llenar a nuestros niños, a nuestros nietos, ¿sí? A nuestros hijos pequeños. El Espíritu Santo los puede guiar, llenar,
Por eso debemos aún a los niños desde muy pequeñito hablarles acerca del Señor Jesús, del Espíritu Santo, para que desde muy pequeños ellos crezcan también en la sabiduría, en el temor y en el amor al Señor. En octavo lugar estuvo en la muerte del Señor Jesús. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu Santo estuvo allí en ese momento cuando el Señor Jesús murió y derramó su sangre. Allí lo que sostenía al Señor no fueron los clavos, lo que sostuvo al Señor fue el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo. Por eso, allí en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, allí estuvo la presencia de la Trinidad también. Y en último lugar, estuvo también en la resurrección. El Espíritu Santo estuvo en la resurrección del Señor Jesús y lo vamos a mirar en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí nos dice claramente que el Espíritu Santo también fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y Él es el que lo vivificó. Y así como Cristo tuvo esa relación tan intrínseca, tan poderosa con el Espíritu Santo, asimismo tú y yo también podemos tener esa relación maravillosa con el Espíritu de Dios. Por eso yo he llamado a este tema el Espíritu Santo y yo, porque así como estuvo con Jesús, así también va a estar contigo y conmigo en la medida en que nosotros se lo permitamos. Si el Espíritu Santo ha estado presente en nuestra vida aún desde cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, como nos lo dice el Salmo 139, 13. Vemos cómo el Espíritu Santo nos ha estado buscando desde siempre, ha estado allí con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos, pero Él siempre ha estado allí en esos momentos de gozo, tristes, y todo esto para llevarnos a un encuentro con Él. Él siempre, el Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo, siempre nos ha estado buscando. A veces decimos que nosotros encontramos a Cristo. No, ya Cristo nos había buscado y llegó un momento determinado en que nosotros realmente le abrimos nuestro corazón. En estos días estaba meditando en Juan 4, precisamente, ese encuentro que el Señor tiene con la mujer samaritana allí en el pozo, y dice que ya los discípulos se habían retirado a buscar alimento y el Señor tiene una conversación con esta mujer y me llama la atención que esta mujer se sorprende que el Señor se dirigiera a ella y se refiere a ella como una mujer indigna. Dice, ¿cómo así que un judío le habla a una mujer samaritana? Si los judíos y los samaritanos no se relacionan, y una mujer como yo, que podríamos decir una mujer de dos en conducta, ¿sí? Sabemos por la palabra de Dios que había tenido varios maridos y bueno, pero el Señor Jesús le habla a esta mujer, se acerca a esta mujer. Y aunque muchas veces nosotros, como esta mujer,
tiene una autoimagen muy pobre y llena de culpas, quizás, pero asimismo el Señor Jesús se acerca y la respuesta del Señor me parece tan hermosa. El Señor le dice, si tú supieras quién es el don, quién es el regalo de Dios, el que te está hablando, tú le darías, yo te pido agua, pero yo te daría agua viva. Y cuando él le está hablando del agua viva, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua viva que viene a morar, a lavar, a limpiar todo nuestro ser. Por eso en uno de sus discursos, el Señor les dice en el último y gran día de una fiesta que ellos tenían los judíos, les dice en Juan 7, 37 y 38, les dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué maravilloso. Es que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando lo invitamos a nuestra vida, a que venga a morar en nosotros y a estar con nosotros, el Señor nos da de su Espíritu Santo, nos llena con el Espíritu Santo y son como ríos de agua viva que viene a llenar nuestro corazón. Anteriormente, antes de conocer al Señor, nuestras vidas estaban vacías, llenas de culpa, de temores, pero el Señor viene a limpiarnos de esto. Les cuento que hace unos años atrás, como familia, estuvimos en Panaca, allí en la zona cafetera, y en uno de esos recorridos nos llevan a un lugar donde muestran el proceso del gusano de seda. Es muy hermoso ver cómo ese gusanito que nace del huevito de la mariposa de seda, del gusano de seda, ese gusanito se va arrastrando y come de las hojitas que están allí y luego es envuelto en, en precisamente en hilos de seda. Y allí empieza una transformación y termina luego en una mariposita. Y yo veía cómo así mismo nuestra vida, antes de recibir a Cristo, somos como esos gusanitos que nos arrastramos por la vida, dando tumbos, cometiendo pecados, ¿sí? Pero llega un momento en que el amor de Dios nos envuelve y nos llena y empieza a transformar nuestra vida de tal manera que Él nos da alas para que volemos, así como esas mariposas. Así que esa es la transformación que el Espíritu de Dios hace cuando nosotros invitamos a Cristo. En el Evangelio según San Juan, el Señor tiene un encuentro allí también con Nicodemos y allí le habla acerca del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es otra cosa que invitar a Cristo a nuestro corazón. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Nosotros nacemos físicamente, pero es necesario nacer espiritualmente. Y ese nacimiento espiritual solo se da cuando nosotros tenemos ese encuentro personal, cuando le decimos al Señor Jesús, Señor, ven a mi vida, Señor, transforma mi vida. Si tú todavía no has hecho esa oración para invitar a Cristo, pues sencillamente puedes hacerlo ahora. Al final yo te voy a guiar para que invites al Señor si todavía no lo has hecho. Pero si ya tú lo hiciste, recuerda, el Espíritu de Dios
está sobre ti, está dentro de ti. El Espíritu de Dios está contigo y quiere hacer cosas maravillosas contigo. Solamente que Él quiere que le dejemos, que nos rindamos. Es importante eso, ¿no? La obediencia al Espíritu Santo. Por eso, desde que recibimos a Cristo, nunca vamos a estar solos. Siempre el Señor va a estar con nosotros, aunque pasemos por momentos difíciles. La vida cristiana no quiere decir que no van a haber dificultades, que no van a haber problemas, pero lo importante es con quién estamos enfrentando esos problemas, esas dificultades. Así que es importante que entendamos que el Señor está con nosotros. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, después de la resurrección, que Él tiene que volver al Padre, los discípulos se ponen tristes. ¿Cómo así? Si hemos pasado tan bueno con el Señor, viendo hacer milagros, si hemos visto cómo multiplica los panes, los peces, comemos, nos reunimos, gozamos, estamos con el Señor. ¿Cómo así que se va a ir? ¿Cómo así? Ellos no entendían. Y el Señor les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el consolador va a venir con ustedes. ¿Y el consolador quién es? Es el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Él es el que nos consuela, por eso se le llamó así. Él es nuestro ayudador, el que nos ayuda en todo momento, en todo tiempo. Por eso es importante la comunión que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Miremos lo que dice en Juan 16:7. Dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esto es lo que sucede en Pentecostés. El día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo aquí en la tierra. Desde ese día el Espíritu Santo está en la tierra para hacer una obra maravillosa. Vamos a ver cuál es la obra o las obras que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. La vida cristiana es sencillamente tener esa comunión con el Espíritu Santo y dejar que Él obre en nuestras vidas. Primero que todo, nos convence de pecado. Esto está aquí mismo en Juan 16, versículo 7 y 8. Dice el que acabo de leer, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Antes de conocer al Señor vivíamos en nuestra naturaleza de pecado. A veces sabíamos que estábamos cometiendo pecado y nos sentíamos, al principio nos gustaba el pecado, pero después venía la culpa y a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaba sencillamente a vivir en medio del pecado. Y no queríamos esto, pero había una fuerza interna que nos llevaba a seguir pecando. Pero el Espíritu Santo viene a redarguirnos, viene a mostrarnos esas cosas que no agradan a Dios y que nos hacen daño, que tarde o temprano hacen daño a nuestra vida física, a nuestra vida emocional, en fin, nos hace daño. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de ese pecado y el que nos limpia de pecado. Cuando nosotros miramos atrás, encontramos que hay muchas cosas que antes hacíamos, pero que ya no nos repugnan o que no nos nacen, ¿sí? Entonces, es una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra obra del Espíritu Santo es que nos guía a la verdad. Allí en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es un espíritu veraz, de verdad, y Él
nos va a llevar, nos va a ir guiando a conocer la verdad. Nos va a ir guiando a que nosotros entendamos también cuál es la verdad, porque a veces nosotros mismos nos engañamos, pero el Espíritu Santo viene como a quitar ese velo de nuestros ojos y de nuestra conciencia para que nosotros hagamos lo correcto, la verdad de Dios. Entonces, Él viene a enseñarnos, a mostrarnos la verdad y nos va a revelar la verdad acerca de Cristo, no la verdad como el mundo la muestra, sino la verdad acerca de Cristo. Eso es lo que Dios viene a hacer por el Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu Santo viene a glorificar al Padre y al Hijo. Miremos en Juan 14, 14 y 15. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo ha estado eternamente con el Padre y con el Hijo, y por eso lo conoce plenamente, y Él viene a revelarnos a nosotros, al Padre, al Hijo, para que también le glorifiquemos, para que le amemos. Es por el Espíritu Santo que amamos a Cristo y que amamos a Dios como papá. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nuestro corazón. Y nosotros debemos dejar que Él la siga haciendo cada día en nuestra vida. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos sella, como dice en Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, por la fe nos apropiamos de esa palabra, el Espíritu Santo dice, nos sella. ¿Y qué significa eso de que nos sella? Sencillamente de que ahora le pertenecemos a Dios. El sello es viene siendo algo que muestra autenticidad. El sello viene a indicar que nosotros ahora le pertenecemos, somos posesión de Dios. Y que nada ni nadie, como dicen Romanos, nada ni nadie nos va a separar ya del amor de Dios. Nada y nadie nos va a quitar la salvación. ¿Por qué? Porque el sello significa garantía. Dios nos da la garantía de que nos ha dado vida eterna. Cuando recibimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y ahora tenemos vida eterna. Qué maravilloso. El Señor nos ha dado un maravilloso regalo. Y por último, nos enseña. El Espíritu Santo también nos enseña. Dicen en Juan 14:16, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice el Espíritu de verdad. Él es el que nos enseña. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Cuando leas la Biblia, cuando vayas a buscar, a leer la Biblia, pídele al Espíritu Santo que Él te enseñe. Él es nuestro más maravilloso, diestro maestro de la palabra de Dios y Él nos va a enseñar. Así que es importante saber que el Espíritu Santo está a nuestra disposición para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. Nos guía también en nuestras decisiones. Muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestras propias emociones y eso hace que cometamos errores. Hay personas que por emoción hasta se casan porque sentí un corrientazo cuando la miré, nos miramos y fue como un flechazo porque sentí que me sudaron las manos. Eso es emociones. El matrimonio tiene que ser algo guiado
por el Espíritu Santo para que después no hayan separaciones, divorcios, dificultades, enfrentamientos, en fin. El Espíritu Santo nos guía también en las cosas cotidianas, que, que debo estudiar, qué negocio debo hacer, si realmente me conviene ir a ese lugar. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos, Él es el ayudador, pero tenemos que buscar esa dirección, dejar que el Espíritu Santo controle nuestras emociones, ¿sí? Nuestros sentimientos, nuestra voluntad, no hacer nuestra propia voluntad, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere molestarnos, coaccionarnos, ¿no? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar, dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Eh, o sea que existen dos maneras de vivir la vida. Una es vivir en nuestra propia carne. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si nosotros vivimos haciendo lo que a nosotros nos da la gana, pues sencillamente vamos a recoger de eso que nosotros estamos sembrando. Por eso el Señor dice, no se engañen, a mí no me van a engañar. Yo conozco aún lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón realmente? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y hay, como decía anteriormente, hay dos maneras de vivir la vida. Una, de acuerdo a lo que dice en Gálatas 5:16. Dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estos se oponen entre sí, la carne y el Espíritu. Y en la carne era como vivíamos antes de conocer al Señor. Ese era nuestro estado natural, vivir en la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces miremos que en qué de estas cosas de la carne nosotros estamos viviendo, qué estamos haciendo, de qué manera nosotros estamos todavía viviendo en esas obras de la carne de nuestra vida pasada. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que cada día esas obras de la carne vayan siendo eliminadas. ¿Y cómo van a ser eliminadas? Sencillamente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de cada área de nuestra vida. Aquí vemos, por ejemplo, áreas de nuestra vida emocional, de nuestra carne, de nuestro cuerpo, ¿sí? Como es el adulterio, la fornicación, inmundicia. Digamos, cosas que todavía de pronto estemos arrancando y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que quebrante esa maldición que hay en nosotros, ese yugo, esa cadena que todavía nos ata a cosas del pasado. Y el Espíritu Santo tiene que hacer una obra poderosa de limpieza y de restauración en nuestra vida, dependiendo de cuánto nosotros le hayamos permitido a la carne
tener control en nuestra vida. Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hay una batalla espiritual dentro de nosotros, la carne y el espíritu. La carne siempre quiere atraernos para que cometamos pecado, pero el Espíritu Santo nos quiere atraer para que seamos limpios de esas acciones de la carne. Y nosotros somos los que tomamos la decisión. La decisión depende de ti y de mí. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros para ser liberados de esa acción de pecado? Entonces, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? Sencillamente para ser transformados. Pero esto no es un acto de una sola vez ni de cada 8 días, no. Esto es constante, es cada día. Tenemos que estar en la comunión continua con el Espíritu Santo. Entonces, es esencial tener el Espíritu Santo en la vida cristiana. No podemos decir que somos cristianos, pero no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no. Si realmente tú eres un cristiano de verdad, verdad, pues debes tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice en 2 Corintios 3:17 que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día. Aunque este cuerpo físico cada día se va deteriorando, no importa si te haces la cirugía, no importa si te echas las cremas más fabulosas, eso es un proceso inevitable, pero el interior es lo importante, que se vaya renovando. ¿Y cómo se renueva? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. A la carne no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta congregarnos, así sea virtualmente, no le gusta perdonar, no le gusta dar, a la carne no le gusta eso, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer ese proceso. Por eso es importante que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Él es el que nos va a llenar de su amor para poder amar aún a aquellas personas que no nos caen bien. Él es el que nos va a dar el poder para perdonar, que nos va a llenar de su paz, de su gozo, aún en medio de dificultades. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y debemos estar dispuestos a recibirlo, a rendirnos en obediencia a Él. El mismo Señor dijo a los discípulos y a la gente, le dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que pidámosle al Señor cada día, Señor, lléname con el Espíritu Santo. El Señor mismo nos dice, sed llenos con el Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo, pero es importante que nosotros lo pidamos, le pidamos al Señor, Señor, lléname. Quiero, si vas a ir a una entrevista, Señor, lléname con el Espíritu Santo, habla a través de mí. Cuando vayas a hablarle a alguien de Cristo, Señor, habla a través de mí, que seas tú, Señor, el que se manifieste en esta conversación, Señor. Y así en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a vivir y ver cosas sobrenaturales. No te imaginas las cosas que Dios va a hacer a través de ti por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces nos perdemos de esas maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero debemos aprovecharlas. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice que nosotros somos odres nuevos donde Él derrama un vino nuevo. El Espíritu Santo es el vino nuevo que quiere renovar nuestra mente, nuestro corazón cada día. No, Dios no quiere remendar tu vida. Él quiere cada día que tú disfrutes de esa comunión maravillosa del Espíritu Santo. Así que yo te invito a que
disfrutes de ese regalo, de ese don maravilloso que es el Espíritu Santo. Si tú todavía no le has invitado, si todavía no estás disfrutando de ese regalo maravilloso, yo te invito allí donde estás que hagas esta oración. Dile, amado Señor, gracias por venir a mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados allí en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por derramar tu sangre para perdonarme, para lavarme, para limpiarme, Señor. Hoy recibo al Espíritu Santo en mi vida y declaro, Señor, que mi vida te pertenece ahora a ti. Declaro, amado Espíritu Santo, que tú llenas mi mente, mi corazón, todo mi ser. Amado Espíritu Santo, yo declaro, Señor, que tú rompes todo yugo. Yo declaro, Señor, que tú obras en todo mi ser, Señor, para recibir, amado Dios, de ti esa abundancia del Espíritu Santo. Gracias porque tú llenas ese vacío que había en mi corazón, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Sigamos orando. Pidámosle al Espíritu Santo que tome control en este tiempo de nuestra oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por enviar al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hay muchas cosas que yo nunca consideré como pecado. Que el Espíritu Santo me muestre en este momento qué cosas hay en mi vida, Señor, que todavía no están permitiendo que yo reciba esa unción plena del Espíritu Santo. Señor, yo me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús, yo vuelvo mi rostro a ti, amado Espíritu Santo, y levanto a ti, Señor, mi corazón. Te pido, amado Espíritu Santo, que me llenes con tu presencia. Te suplico, Señor, que me des de tu sabiduría, amado Dios, como una grata unción, Señor. Que esa unción cada día me revele más de ti, Señor. Que esa misma unción, Señor, quite toda carga de mis hombros, toda culpa que haya en mi corazón, Señor. Que se pudra todo yugo de maldiciones que haya sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo anulo todo rezo, toda santería por el poder del Espíritu Santo, Señor. Yo desato mi alma para que la presencia del Espíritu de Dios llene mi vida ahora mismo. Gracias, amado Espíritu Santo. Ilumina, Señor, mi entendimiento. Ilumina, amado Dios, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis seres queridos, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Llévame a adorar a Cristo. Llévame a adorar al Padre. Permíteme conocerte cada día más, Señor. Lléname con tu presencia, amado Espíritu de Dios. Yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.